Buenas tardes. Qué bueno estar unidos esta tarde por este medio para que podamos juntos alabar, bendecir el nombre del Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro delante del Señor para orar. Gracias, Señor, por tu palabra que vamos a escudriñar esta tarde. Pedimos, Señor, que tu nombre sea glorificado, que tu Santo Espíritu tenga libertad para trabajar en nuestro medio y que podamos entenderla y aplicarla a nuestra vida, porque lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, el tema esta noche es sobre el verbo de Dios. Y pueden ver la Biblia aquí en pantalla si gustan, o pueden buscarlo en sus Biblias en Juan capítulo 1. Vamos a estar leyendo y estudiando aquí en Juan capítulo 1 la palabra del Señor esta tarde. El verbo de Dios. Dice la Biblia, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Quiero explicar que la palabra que se traduce verbo en el griego es logos, que significa, es una palabra muy significativa, eh, palabra. En el King James en inglés se traduce word, así como hay algunas versiones en español también que lo traducen palabra. Es la expresión máxima de Dios. Ahora, el verbo se refiere a Dios en la eternidad, específicamente la segunda persona de la Trinidad, quien se va a encarnar. Ese es el verbo. Entonces, el verbo es el Jesucristo en su forma preencarnada en la eternidad. Cuando habla del principio, está hablando del principio de todo. O sea, Génesis 1:1 es el principio de la creación. Pero en realidad, el hecho de que Dios se iba a hacer hombre, o sea, la encarnación va más allá todavía. Cuando lo primero que ocurrió en la mente de Dios Padre es que Dios se iba a hacer hombre. Entonces la encarnación fue un hecho en la mente de Dios desde antes de el comienzo de la creación. Entonces en el principio era el verbo, o sea, ya era. En el principio ya era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora tomemos nota que está hablando aquí del imperfecto, no está hablando del pretérito. El imperfecto es una acción o una existencia en tiempo pasado sin referencia a principio ni fin. Entonces, cuando dicen el principio era, está hablando de una existencia lineal. Hay tiempo lineal y hay tiempo puntual. Y hay algunos tiempos que son puntual lineal, como el tiempo perfecto en el griego. Pero en el imperfecto encontramos que es una existencia continua o lineal en tiempo pasado. Entonces, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Entonces, cuando habla de Dios, está hablando de la Trinidad. Pero luego dice, y el verbo era Dios. Ahora, algunas versiones, no son traducciones, algunas versiones han intercalado aquí el artículo indefinido para que diga, y el verbo era un Dios. Ahora, eso es una aberración de las escrituras. Eso es un error, porque en el griego no existe el artículo indefinido. Existe el artículo definido, el verbo, pero no existe el artículo indefinido para que pongan un artículo indefinido, un Dios. Entonces, de hecho, en el griego está el verbo, está el artículo. Entonces, y el verbo era el Dios. Así que está hablando, cuando ponen ahí un Dios, lo están haciendo en una forma tergiversada, porque la palabra de Dios es muy clara, el verbo era Dios. Quiero también explicar la palabra con, la preposición con. La preposición con es en el griego sun, que significa en una relación íntima e inconfundible con. O sea, no es una relación ligera. Esta palabra, esta preposición se usa también en 1 Corintios capítulo 1 para referirse a las iglesias que estaban en comunión con la iglesia
de Corinto. El principio era el verbo, y el verbo era o existía en una forma continua, sin relación a principio ni fin, en una relación continua con el Dios. Y el verbo era Dios. Vamos ahora al siguiente versículo, el versículo 2. O sea, el verbo, era en el principio con Dios. O sea, existía en una forma continua, sin referencia a principio ni fin, en el principio con Dios. Cuando llegó el principio de Génesis 1:1, ya era. Él no comenzó ahí, sino que Él es eterno juntamente con el Padre y el Hijo. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces vemos aquí que el verbo, o sea, Jesucristo en su forma preencarnada, estuvo en la creación. De hecho, aquí está diciendo todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiere decir que el ejecutor de la obra, Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Elohim, que significa los tres fieles poderosos. Pero en Génesis 2:4 dice que es Jehová Dios, o Jehová Elohim. Entonces, vemos aquí que el ejecutor de la obra es el que luego se hizo hombre. En Génesis 1, capítulo 1, y estamos yo estoy predicando sobre eso precisamente en la iglesia los domingos. Ya vamos el próximo domingo para el capítulo 3, si Dios quiere. Y ahí están las grabaciones, si gustan escucharlas. Entonces, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es interesante e importante entender la obra del Verbo, la obra de Jesucristo antes de la encarnación. O sea, cuando Jesucristo vino, nosotros lo vemos en su forma humana, lo vemos como humilde, lo vemos como siervo, lo vemos como el Cordero de Dios, lo vemos como el que va a pagar por nosotros en la cruz del Calvario, lo vemos como el que anda haciendo buenas obras y haciendo milagros y todo eso, pero muchas veces no encajamos de quién es Él. Él es la encarnación de Dios. Él es el Dios encarnado. Y ese Dios encarnado, antes de la encarnación, es el Creador. Entonces, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios Elohim, los cielos y la tierra. Y el capítulo 2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces encontramos a la Trinidad. Encontramos el Padre, encontramos el Hijo y encontramos el Espíritu Santo obrando en la creación. Versículo 4. En Él estaba la vida. Las personas hoy se preguntan, ¿de dónde viene la vida? Bueno, la vida viene de Dios. O sea, Dios es vida. Jesucristo es vida. En Él estaba la vida. La vida en la creación del hombre, en Génesis capítulo 2, se habla de que Él le dio vida al hombre. O sea, Él creó al hombre y luego le dio vida, sopló y le dio vida espiritual, le dio vida física y le dio vida intelectual, le dio toda la vida. Y en Él estaba. Entonces, en el Verbo, o sea, en Jesucristo, el Dios quien se va a encarnar, en Él estaba la vida. Luego dice, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, esta vida vino a la tierra. Él es quien da la vida, en Él estaba la vida, y esta vida se encarnó, se hizo hombre. La vida era la luz de los hombres. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Encontramos en la creación, en Génesis capítulo 1, versículo 3, que habla del primer día de la creación. Dice que Dios separó la luz. Entonces aquí está hablando de la luz cósmica, que en realidad es la luz de Dios. Y hizo que separó la luz de las tinieblas. Y aquí en en Juan 1:5, entonces dice la luz
en las tinieblas resplandece. Ahora, cuando pensamos a veces en Jesucristo o pensamos en la luz, a veces pensamos como en una candela. O sea, si tenemos un lote vacío y vemos una candela, entonces allá al fondo vemos una lucecita, una llamita, una candela. Pero aquí no está hablando de eso, aquí no está hablando de la luz que resplandece en las tinieblas. Aquí está hablando de la luz que hace desaparecer las tinieblas. En otras palabras, no es una candelita en un lote vacío en la noche. No, es una luz que prevalece contra las tinieblas. Por eso dice, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, donde está la luz de Dios, no puede haber tinieblas, sino que hay luz. Ahora, esa luz, entonces vino, se encarnó. Vamos ahora al versículo 9. Vamos a brincarnos los versículos del 6 al 8 porque tienen que ver con el ministerio de Juan el Bautista, el testimonio de Juan el Bautista, y eso es estudio para otra ocasión. Ya se ha mencionado en estudios anteriores. Todavía queda mucho que decir. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces, volviendo a hablar de esa luz, la luz se encarnó, la luz la luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. No es que vino en una forma puntual en el nacimiento, sino que él venía desde la creación y se encarnó en un momento dado, pero ya él era, y esa luz verdadera, o sea, aquella luz verdadera, ¿cuál luz verdadera? La que dice en el versículo anterior, versículo 5, que es la luz de Dios y que hace que desaparezcan las tinieblas. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces Jesús es la luz del mundo. Versículo 10, en el mundo estaba. O sea, no es que él llegó cuando nació de María. No, en el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho. Así que desde la creación, porque Dios está en todas partes, Dios es omnipresente. Ahora, Jesucristo, antes de la encarnación, era omnipresente. Luego Él se encarnó, entonces ya no era omnipresente, Él dejó su y entonces se hizo presente aquí en la tierra. Y su vida, su cuerpo estaba limitado al cuerpo, al Hijo de María. Pero Él estaba en el mundo desde antes, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Desde antes, Él fue revelado en el Antiguo Testamento. En diversas formas, la revelación de Dios es progresiva, y Él fue revelándose a través de diferentes maneras. Por cierto, la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a estudiar acerca de las teofanías, que es la manifestación del Verbo en el Antiguo Testamento, cómo Él se fue manifestando. Entonces, a través de todo esto, Él se estuvo manifestando desde el comienzo. Y en el mundo estaba. Y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo no lo conoció. Versículo 11. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Ahora aquí, cuando dice a los suyos vino, es neutro. Y cuando dice los suyos, es masculino. Entonces, a los suyos vino. Literalmente en el griego dice a los suyos vino, pero está en neutro. Y como no existe neutro plural en el español, solamente singular, entonces lo tradujeron y lo tradujeron correctamente. A lo suyo vino para hacer la distinción en la primera parte y la segunda parte. La primera parte, a lo suyo vino, literalmente los suyos, pero hablando de literal, o sea, las cosas suyas, los objetos suyos, se refiere a toda la creación. Se refiere al sol, la luna, las estrellas, la tierra. Se refiere a toda la creación. A lo suyo vino. Pero luego específicamente dice, y los suyos. Aquí está hablando del pueblo de Israel. Los suyos no lo recibieron, porque la creación no tiene mente para tomar decisiones. Es una vida no inteligente. Es una vida natural, pero no inteligente. La vida inteligente se encuentra en el hombre. Entonces a los suyos vino, y los suyos
no lo recibieron. También los animales tienen inteligencia, pero es una inteligencia mucho más limitada que la del hombre. Entonces a lo suyo vino, o sea, toda la creación, y los suyos, el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, que fue el resultado o la descendencia de Abraham. Dios hizo pacto con Abraham, que es el pacto de Dios con un hombre para producir un pueblo que produce a un Salvador. Este pueblo, entonces, el propósito no era que tuvieran privilegios especiales, sino que tuvieran responsabilidades especiales, y entre eso estaba el servir, obedecer a Dios y ser un ejemplo a las naciones. Lamentablemente ellos creyeron que eran privilegios especiales y olvidaron las responsabilidades. De hecho, se desviaron de la verdad y se hicieron idólatras en más de una ocasión. ¿Sabe cuándo dejaron los israelitas, cuándo dejaron de ser idólatras? Cuando regresaron de Babilonia. Ahí parece que estuvieron hastiados. Cuando regresaron de Babilonia, nunca más fueron idólatras. Pero antes de eso, continuamente. O sea, tuvieron que ser desterrados para volver. Pero fueron desterrados una segunda vez, ya hasta el siglo pasado, 1948. Fueron desterrados por segunda vez, ya en forma definitiva, por 2000 años, cuando rechazaron a Cristo. La primera vez rechazaron la palabra de Dios y se hicieron idólatras y fueron desterrados, perdieron la tierra. Y la segunda vez, en el año 70, entonces perdieron la tierra, fueron desterrados, perdieron la tierra por rechazar a Jesucristo. A lo suyo vino, y los suyos, el pueblo de Israel, no lo recibieron. Versículo 12. Mas a todos los que, y podríamos intercalar aquí para énfasis, los que sí lo recibieron, en contraposición del versículo anterior, que no lo recibieron, los suyos no lo recibieron, pero a todos los que sí lo recibieron, ¿quiénes? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, para ser hechos hijos de Dios hay que creer. Es reconocer quién es Él, reconocer que Jesucristo es Dios, reconocer que Él pagó el precio de nuestros pecados, arrepentirnos y recibirlo a Él como Salvador personal, creer. Entonces a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora está el Hijo de Dios, que es el Hijo unigénito de Dios, y luego estamos los hijos de Dios por la fe en Jesucristo como Salvador personal. En ese momento, cuando aceptamos a Cristo como Salvador, o sea, cuando creemos en Él, entonces el Espíritu de Dios viene a nuestro espíritu, que está muerto en delitos y pecados, le da vida y establece morada. Y da testimonio desde nuestro espíritu. El Espíritu de Dios da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces aquí está donde les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El ser hechos está en la voz pasiva. O sea, es algo que Él hace sobre nosotros. Les dio potestad de ser hechos. Ser hechos. Nosotros recibimos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Es importante entender que los hijos de Dios no son naturales. O sea, no son hijos de papá, no son hijos de Adán. El Hijo de Dios, su engendramiento, por decirlo así, su nuevo nacimiento, es de Dios, no es de papá. Lo que yo recibí de papá es la vida humana, pero mi espíritu venía muerto, porque así venía desde Adán. Entonces Dios no tiene nietos, Dios tiene solo hijos. Por eso dice los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Entonces, para el mayor énfasis, está claro aquí que no tiene nada que ver con la descendencia humana, sino de Dios. O sea, nosotros somos hechos hijos de Dios, que viene de Dios. Somos engendrados por Dios. O sea, Dios nace en nuestro espíritu y le da vida a nuestro espíritu.
Y ese es el nuevo nacimiento. Versículo 14. Aquel verbo. ¿Cuál verbo? El mismo verbo del que viene hablando al principio del capítulo. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora, la palabra habitó es una palabra que quiere decir que una habitación temporal. Literalmente tabernaculizó, o sea, hizo tabernáculo entre nosotros, que es como una tienda de campaña, una habitación temporal. ¿Por qué? Bueno, porque Él no vino para quedarse, sino que Él vino para cumplir su ministerio, cumplir la voluntad del Padre, pagar el precio de nuestra redención, cumplir el Evangelio, muerte, sepultura y resurrección. Y entonces se fue. Y en los últimos los capítulos de Juan, 13, 14, 15, 16, 17, él habla de cuando él se va y que va a pedir al Padre que envíe el Espíritu Santo, el cual va a quedar. Entonces él se va, él se fue, pero vino el Espíritu Santo. Por eso dice aquí, habitó. Habitó entre nosotros fue una habitación temporal, 33 años y medio. Habitó entre nosotros. Y mientras él estaba aquí, dice Juan, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Uno podría preguntar cuándo. Bueno, se podría contestar a través de los milagros, a través de las señales, a través de su testimonio, a través de sus predicaciones. Pero yo creo que aquí específicamente Juan está dando testimonio de la transfiguración. Cuando él dice vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, yo creo que está hablando específicamente de la transfiguración, cuando Jesucristo se transfiguró delante de tres de sus apóstoles, Juan, Pedro y Jacobo. Y entonces sigue diciendo aquí, y ya con esto vamos a terminar el estudio de hoy, lleno de gracia y de verdad. Aquí, otra vez, entonces, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y en esa forma, entonces lo vimos lleno de gracia y de verdad. Humanamente hablando, él tenía, dice en Colosenses, de que en él, en su cuerpo, habitaba la deidad. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, le dijo a Felipe. Entonces, cuando vemos a Jesús, vemos al Padre. Cuando vemos a Jesús, vemos al Hijo. Pero en Colosenses capítulo 2 dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En otras palabras, en Él habita en el Verbo encarnado, en el Jesucristo, habita corporalmente, o sea, en su cuerpo habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que espero que esta noche el estudio de hoy haya sido de ayuda para que podamos entender mejor de quién estamos hablando. Ahora, ese verbo, Jesucristo, el Espíritu Santo, habita en nosotros. Nosotros somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. El Espíritu Santo habita en nosotros. O sea, es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu del Padre, es el Espíritu de Jesucristo, es el Espíritu Santo quien mora en nosotros y da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. No olvidemos, somos hijos de Dios. Soy hijo del gran Rey. ¿Quién es Él? ¿Y quién soy yo en Él? O sea, no es para que creamos que somos mucha cosa, no, pero somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Dice en Romanos capítulo 12, no os conforméis a este siglo. No permita que el mundo lo conforme. Recuerde quién es usted en Cristo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella tenemos la respuesta a todas las preguntas que tienen que ver con el tiempo y la eternidad. Y te pido que nos ayudes a entender tu palabra y entender, Señor, quién eres, quién es el Verbo, quién es Jesucristo, y que nosotros lo tenemos a Él habitando en nosotros, y que podamos vivir de tal manera que te honremos y te glorifiquemos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, no quiero terminar sin antes dar oportunidad a que usted tome una decisión con el Señor.
Si no ha habido un momento en su vida que usted reconoció que es pecador, pecadora, se arrepintió de todo corazón y aceptó a Cristo como su Salvador, esa es la decisión que necesita tomar. Reconocer, sí, yo soy pecador. Reconozco que he pecado, me arrepiento y recibo a Jesucristo como mi Salvador. Dígaselo a Él, dígaselo ahora mismo, ahí donde está. Y si ya es hijo de Dios, entonces tome la decisión de abrazar esa verdad y conocerlo. El apóstol Pablo dijo, él quería conocer mejor a Jesús. Y nosotros necesitamos también, como dijo el apóstol Pablo, a fin de conocerlo. Y nosotros debemos y podemos conocerlo mejor a través de su palabra, pasando tiempo con Él diariamente en su palabra. Y el Espíritu Santo nos ilumina para que podamos entender la palabra, aplicarla y entender mejor quién somos nosotros en Jesucristo. Señor, ayuda a que las decisiones que necesitan ser tomadas hoy puedan ser tomadas. Recibe la gloria en el nombre de Jesús. Amén.